Muy buenos días para todos. Siendo las 8 en punto, vamos a dar inicio a nuestra jornada de hoy. Sean todos bienvenidos a este segundo día del Congreso Colombiano de Restauración Ecológica. Nos encontramos ubicados en el auditorio principal del recinto Quirama, donde contamos con 2 salidas de emergencia en los costados del aula. En la parte derecha del auditorio encontramos los baños y en la parte izquierda la sección de póster. Desde el comité organizador del Congreso, esperamos que cada uno tenga la mejor experiencia y que nuestro propósito de posibilitar espacios para generar encuentros y sinergias entre los interesados en la restauración ecológica se cumpla. Sean todos bienvenidos. Para iniciar nuestra jornada de hoy, invitamos a Zoraida Calle. Ella es la coordinadora del área de restauración ecológica en el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, CIPAP. Ella se dirigirá a ustedes con la charla Restauración Ecológica y Manejo Sostenible de las Tierras Agrícolas y Ganaderas, una sinergia posible. Bienvenida, Zoraida. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a mis colegas de REDCRE por la invitación y al mismo tiempo el reto tan grande de presentar esta conferencia magistral. La estructura de mi charla es la siguiente. Muy brevemente vamos a repasar algunas de las metas globales y nacionales de restauración ecológica. Luego vamos a explicar un poco el contexto de la agricultura y ganadería sostenibles, entendiendo por esto aquellas basadas en los principios de la agroecología. Y a partir de este punto voy a utilizar una estructura de preguntas con respuestas, digámoslo así, provisionales sobre la producción sostenible de alimentos asociada a la restauración en el contexto de los cultivos de café, maracuyá, arroz, caña de azúcar y la ganadería. Finalmente vamos a ver la relación entre la restauración y el gran movimiento social de nuestro tiempo, cuya identidad solo revelaré al final de mi conferencia. Entonces, varios conferencistas ayer se refirieron a las metas de Aichi para la restauración ecológica. Creo que no es necesario dedicar mucho tiempo a esto. Digamos únicamente que se trata de por lo menos 15% de las tierras degradadas a escala global. A esto se suma también el desafío de Bonn con unas metas tremendamente ambiciosas para los años 2020 y 2030. Y adicionalmente tenemos las metas nacionales, específicamente de este gobierno, que faltan menos de 2 años para 210.000 hectáreas restauradas. En esta charla entonces yo voy a tratar de explorar la posibilidad de incorporar la producción sostenible de alimentos basada en los principios de la agroecología en conjunto con la restauración como una contribución al cumplimiento de estas metas. Sobra decir que esto nos obliga a pensar en formas menos ortodoxas de la restauración ecológica con el objetivo de lograr la resiliencia de nuestros agropaisajes. ¿Cómo podemos satisfacer una demanda creciente de productos agrícolas y al mismo tiempo conservar la biodiversidad? En 2008, Celia Harvey y colaboradores sugirieron que nuestra meta debe ser generar paisajes que sean sostenibles y resilientes y donde los objetivos de conservación y producción agrícola se refuercen mutuamente. En términos de conservación estaríamos hablando de preservar la biodiversidad, mantener algunas comunidades ecológicas, las funciones del ecosistema y ciertos hábitats intactos, amortiguar impactos negativos sobre áreas protegidas, mantener la conectividad en el paisaje y también la resiliencia del paisaje frente al cambio climático. En términos de la agricultura, estaríamos hablando de satisfacer las necesidades humanas, pero al mismo tiempo sostener los rendimientos, conservar agroecosistemas tradicionales junto con el conocimiento y la cultura que se asocian a ellos, diversificar la producción, reducir al mínimo la dependencia frente a insumos externos y, al igual que en la conservación, reducir la vulnerabilidad al cambio climático.
¿Cómo podemos producir alimentos en sistemas sostenibles y ecológicos que no contaminan, que nutren el suelo en vez de degradarlo, que tienen una base biológica y que son menos dependientes de los insumos fósiles? De esto se trata la agroecología, una disciplina holística e integral que estudia la agricultura con un enfoque ecológico, lo cual incluye el ecosistema natural y las variables biofísicas, pero también el entorno cultural y las variables socioeconómicas y la coevolución entre cultura y medio ambiente que se expresa a través de la agricultura. Hay unos principios del diseño agroecológico que buscan generar sistemas agrícolas biodiversos, flexibles y eficientes. Por ejemplo, mejorar el reciclaje de nutrientes y la descomposición de la materia orgánica, mejorar las condiciones para el crecimiento de las plantas a través del manejo adecuado de la materia orgánica y la actividad biológica del suelo, fortalecer la biodiversidad funcional, es decir, los enemigos naturales de los organismos plaga, que vienen siendo algo así como la inmunidad del sistema agrícola, reducir las pérdidas de energía, agua y nutrientes, diversificar las especies y recursos genéticos en el agroecosistema y aumentar las interacciones biológicas y las sinergias entre los componentes de la biodiversidad para promover procesos biológicos claves. En la agroecología es fundamental entonces fortalecer lo que podríamos llamar la infraestructura ecológica que soporta la agricultura, es decir, toda esta serie de organismos e interacciones que están detrás de la fertilidad y productividad de los suelos y que cuyo funcionamiento es afectado por sustancias químicas como los herbicidas y muchos otros insumos que se usan en la agricultura y la ganadería. La mayor parte de los carbohidratos, proteínas y aceites, de los cuales depende la nutrición de la humanidad, provienen de plantas anuales que, si las miramos en el contexto de la sucesión ecológica, serían plantas oportunistas que muchas veces requieren suelos expuestos para poder crecer. A lo largo de nuestra historia como especie, hemos erradicado ecosistemas perennes para establecer estas plantas y esto nos ha dejado un legado de erosión, pérdida de materia orgánica y fertilidad del suelo y a la vez suelos cada vez menos profundos. Pero existen también ecosistemas agrícolas que son perennes o que incluyen elementos perennes y que nos permiten de alguna manera pensar en una agricultura de la restauración. Estos sistemas capturan y almacenan carbono atmosférico, contribuyen a depurar el agua, contribuyen también a tener suelos más profundos y fértiles, proporcionan hábitats complementarios para la fauna silvestre y al mismo tiempo crean belleza. El cuidado de la tierra de las personas está inexorablemente ligado al cuidado de la tierra, es decir, las personas deben tener sus necesidades básicas satisfechas para que estén en condiciones de cuidar el entorno natural, pero al mismo tiempo es necesario cuidar el entorno natural para que éste pueda hacerse cargo de las necesidades de las personas. Mi primera pregunta agrícola entonces es la siguiente: ¿la tecnificación mejora la adaptación de la agricultura al cambio climático? Y mi respuesta provisional es que no necesariamente. Y un buen ejemplo de esto es el cultivo del café. Nuestro nuevo café tecnificado no es adecuado para nuestro nuevo clima extremo e impredecible. Esto es un cafetal tradicional con árboles maderables en Panamá, otro cafetal tradicional con árboles fijadores de nitrógeno en Santander, Colombia, un cafetal tecnificado en Ulloa, Valle del Cauca, con suelos fuertemente afectados por la erosión, y otro cafetal tecnificado en Chaparral, Tolima, ya en una situación mucho más catastrófica. El café entonces es un ejemplo de un sistema que ha hecho un cambio de desadaptación al cambio climático, porque en sus versiones más rústicas y anticuadas era un sistema con vegetación de estructura compleja que mantenía el suelo cubierto a lo largo de buena parte del ciclo productivo, y ha pasado a ser entonces un sistema de vegetación de estructura simple que mantiene el suelo descubierto durante buena parte del ciclo. ¿Tiene sentido entonces restaurar ecosistemas en un paisaje afectado por la erosión severa sin antes transformar de alguna manera las prácticas productivas hacia un modelo agroecológico?
Esta pregunta tiene un contexto geográfico específico y es la cordillera occidental en el departamento de Antioquia, en la zona de vida bosque húmedo montano. Este es un paisaje con una altísima densidad de deslizamientos y muy afectado por la erosión. El área de restauración de Cipab ha hecho una contribución muy pequeñita en este paisaje, que es la restauración de un talud piloto en la vía que une a los municipios de Concordia y Betulia a través de un convenio con la Gobernación de Antioquia. Pero mientras restauramos un talud, se forman decenas de deslizamientos en este paisaje. Y esto está muy relacionado con el cultivo del café. Con mucha justicia podríamos llamar al cultivo de café en el municipio de Concordia café tecnificado de subsuelo, porque como ustedes pueden apreciar en la imagen, este agricultor perdió hace mucho tiempo toda la capa vegetal orgánica de su suelo y está cultivando el horizonte B, con lo cual cada nutriente que reciben sus plantas de café tiene que ser suministrado en forma química. La sostenibilidad es un concepto que lleva con nosotros ya 40 años, empieza a experimentar un cierto desgaste. La idea original era que los seres humanos teníamos que encontrar una manera de vivir en equilibrio con el planeta si no queríamos sufrir nuestro propio colapso. Lamentablemente ya no estamos hablando de un problema del futuro, sino un problema del presente, y ya no podemos de ninguna manera esquivar la tormenta, tenemos que navegar a través de ella. Por lo tanto, cada vez más tenemos que adoptar el concepto de resiliencia y crear sistemas que sean capaces de recuperarse, persistir e incluso de prosperar en medio del cambio y la incertidumbre. La principal premisa aquí es que todas las cosas fallan en algún momento y que la falla y los errores son intrínsecos, saludables, normales e incluso necesarios en la mayoría de los sistemas complejos. Todos los sistemas agrícolas son complejos. Por lo tanto, necesitamos sistemas que puedan fallar con gracia. Fallar con gracia es precisamente la plantilla para el diseño de todo en el siglo XXI. Necesitamos sistemas donde la falla de un componente no ocasione el colapso de todos los demás. Nuestro sistema de cultivo de café agroforestal era capaz de fallar con gracia. Nuestro café tecnificado es absolutamente incapaz de hacerlo. Por lo tanto, podemos afirmar que el café con sombrío es el pasado, pero también es el futuro de la caficultura. Tarde o temprano tendremos que entender que esta es la única manera viable de cultivar el café. Y aquí hay una oportunidad interesante para la restauración de las tierras cafeteras. Mi segunda pregunta agrícola es la siguiente. ¿El interés creciente en el servicio ecosistémico de la polinización puede de alguna forma impulsar la restauración ecológica en áreas con cultivos dependientes de polinizadores naturales? Mi respuesta provisional es claro que sí. Este informe reciente que analiza el estado del servicio de polinización, los polinizadores y la producción de alimentos, sugiere una serie de estrategias para modificar los paisajes agrícolas de tal manera que sean más amigables a las poblaciones de polinizadores naturales. Y estas estrategias consisten en dos tipos de acciones, algunas que podemos enmarcar en la producción agroecológica y las demás en la restauración ecológica. Es decir, restaurar el hábitat de los polinizadores, aumentar la conectividad entre fragmentos de bosque en el agropaisaje. Como ejemplo, entonces, voy a utilizar el estudio piloto que hicimos en convenio con CIFOR sobre percepciones de los productores sobre la producción del maracuyá. El maracuyá lo elegimos como sistema de estudio porque el objetivo de este proyecto piloto era tratar de identificar un cultivo en el que fuera posible hacer un esquema de pago por el servicio ambiental de polinización. El maracuyá abre sus flores alrededor de la 1 de la tarde y a partir de la 1:30 empieza a ser visitado por grandes abejorros del género Psilocopa y otras abejas de gran tamaño. Este estudio se hizo a la escala de 3 agropaisajes productores de maracuyá en Colombia, ubicados en los departamentos de Valle del Cauca, Huila y Meta, en los municipios que ustedes ven en color rojo. Es una finca productora de maracuyá en el Valle del Cauca y 2 agricultores que cultivan esta fruta.
Este es un paisaje con una alta densidad de cultivos de maracuyá en el municipio de Tarqui, Huila, y esta es una finca productora de maracuyá en el departamento del Meta. Una de las preguntas que le hicimos a todos los agricultores es la siguiente: ¿piensa usted que el cultivo de maracuyá debe estar cerca o lejos de los bosques? En los 3 agropaisajes, los agricultores reconocieron la importancia de que sus cultivos estén cerca del bosque, pero mucho más en el Valle del Cauca que en Huila y mucho más en Huila que en Meta. Y esto se asocia con lo siguiente: en el Valle del Cauca los cultivos están en promedio a más de 2 kilómetros del bosque. En el Meta están en promedio a 700 metros, perdón, en el Huila, y en el Meta están en promedio a menos de 200 metros del bosque. No es una sorpresa entonces que en el Valle del Cauca 68% de los productores han tenido que recurrir alguna vez o lo hacen rutinariamente a la polinización manual. Es decir, tienen que contratar personas para que vayan a la 1 de la tarde con un pincel a sus cultivos a transferir el polen de una flor a otra. En el Huila, solamente 25% de los productores han recurrido o recurren a esta práctica habitualmente, y en el Meta es una práctica completamente desconocida y los agricultores de hecho no pueden creer que alguien tenga que pagar por el servicio que prestan gratis las abejas, las silocopas. La polinización manual tiene entonces un impacto sobre la estructura de costos del cultivo, con un costo promedio de 7 centavos de dólar por planta, que en algunos momentos del año puede llegar a ser hasta de 20 centavos de dólar por planta. Los agricultores fueron muy honestos en reconocer que utilizan los insecticidas de las categorías de más alta toxicidad para manejar los insectos que son plagas en su cultivo de maracuyá. Sin embargo, en una muestra de varias decenas de agricultores encontramos a un solo agricultor orgánico en el Valle del Cauca que produce el mejor maracuyá, el más delicioso, el más aromático, y también tiene una alta producción en su cultivo. ¿Qué tipo de bosque requieren los polinizadores del maracuyá? Y aquí es donde se debilita la idea del esquema de pago por servicios ambientales. Desde el punto de vista de las silocopas, un corredor ribereño e incluso una buena cerca viva ofrecen hábitat suficiente, es decir, no se requiere de grandes extensiones de bosques primarios para sostener el servicio de polinización en el paisaje. Por lo tanto, el PSA a los propietarios de bosques por el servicio de polinización no es una opción realista en términos económicos. Sin embargo, la restauración del hábitat para los polinizadores en las inmediaciones del cultivo sí es una opción realista, siempre y cuando al mismo tiempo empecemos a racionalizar hasta eliminar completamente el uso de insecticidas en el cultivo. Este trabajo está publicado en la revista Interciencia. La siguiente pregunta tiene que ver con el cultivo de arroz. ¿La rehabilitación ecológica es posible en los agropaisajes productores de arroz? Claro que sí. De hecho, esto ya está ocurriendo. En el Valle del Cauca existe el cultivo de arroz amigo de las aves. La asociación Calidris ha acompañado a la empresa que produce este arroz en todo el proceso de obtener sus certificaciones y estos arrozales son entonces hábitat importante para varias especies de aves acuáticas. Lo importante de esto es que la categoría de arroz amigo de las aves obliga a restaurar los corredores ribereños y también a establecer cercas vivas, ojalá diversificadas y de especies nativas. En Colombia se cultiva anualmente un área del orden de varios cientos de miles de hectáreas con arroz, es decir, esto es perfectamente escalable, pero ¿qué se requiere para esto? Y aquí estoy asumiendo que no vamos a tener ningún tipo de incentivo del gobierno para promover esta transición. Se necesita entonces que los consumidores nacionales apoyemos este tipo de arroz, lo mismo que los compradores internacionales, y también pueden tener un papel muy importante los chefs, que cada día en la sociedad colombiana son, digamos, tienen más reconocimiento y son más escuchados. La siguiente pregunta tiene que ver con la caña de azúcar. ¿Qué papel conjunto pueden tener las prácticas agroecológicas y la restauración en el paisaje productor de caña de azúcar? Y el escenario geográfico aquí es el Valle del Cauca, que es la principal zona productora de caña en Colombia.
Aquí quiero empezar por mostrar algunas imágenes históricas. En este caso vemos el río Cauca, que en el año 1917 estaba rodeado de bosques todavía bastante vigorosos. Era un río navegable, lo cual quiere decir que su cuenca alta estaba tan bien conservada que no existía el nivel de sedimentos que hoy en día impiden la navegación. Pero la navegación fluvial llevaba la semilla de su propia destrucción porque usaba grandes volúmenes de madera que venían de estos mismos bosques que rodeaban el río. La pesca era una actividad económica muy importante y esto nuevamente tiene que ver con el estado de conservación de la cuenca alta y también con el hecho de que no había la contaminación que existe hoy en día. Las tierras seguían estando en manos de pequeños y medianos propietarios que disfrutaban de soberanía alimentaria. La matriz productiva era mucho más amigable para la biodiversidad de lo que es hoy en día. La carretera central que atravesaba el valle del río Cauca tenía bosques muy degradados, pero bosques al fin de cuentas, y estaba inundada buena parte del año, como se inundaban también 80.000 hectáreas en el valle geográfico. Y si bien esto representaba problemas para la agricultura, es necesario reconocer que es el mecanismo natural que explica la enorme fertilidad de estas tierras. En el año 1912, el naturalista norteamericano Leo Miller visitó el Valle del Cauca y encontró que la producción de caña de azúcar en algunas de las fincas era de más de 197 toneladas de caña por hectárea por corte cada 10 a 12 meses, que hoy en día se consideraría una producción muy alta. Y esto se lograba sin riego, ni fertilización, ni herbicidas madurantes, ni mecanización. Hoy en día tenemos entonces un escenario muy diferente, quedan solo los últimos humedales en el valle geográfico del río Cauca. De las 400.000 hectáreas de bosque que alguna vez existieron, nos quedan 200 en fragmentos pequeños. Hay entonces retos ambientales y sociales muy grandes de la agricultura en el valle. Es necesario enfrentar de alguna manera el tema de la pérdida de los ecosistemas naturales en un clima cada vez más extremo e impredecible, al mismo tiempo con una demanda creciente de productos saludables que sean cultivados en forma sostenible y en un escenario de una muy fuerte degradación de los suelos. Esta es una señal de alerta, el descenso en la respuesta de la caña a la fertilización nitrogenada, es decir, por cada kilogramo de nitrógeno químico que se le aplica al cultivo, la respuesta en términos de producción de biomasa es menor. Y esto es en gran medida el resultado de la quema que hace parte del manejo convencional de la caña de azúcar. Por fortuna existen en el Valle del Cauca cada vez extensiones más grandes de caña agroecológica y orgánica. Las ovejas de pelo que ustedes ven son el herbicida de la caña agroecológica. Ellas se encargan de eliminar las malezas en los callejones e incluso en el interior del cultivo, con lo cual la carne que se produce acá pasa a ser un subproducto del servicio principal de las ovejas, que es el control de las malezas. Como todos sabemos, la última década ha sido de una variabilidad climática enorme, y esto ha ocurrido también en el Valle del Cauca, con 3 fenómenos del Niño y un periodo excepcionalmente lluvioso. A pesar de esto, la producción de la caña agroecológica se ha mantenido estable y esto nos habla de un sistema productivo que es tremendamente resiliente en un escenario de cambio climático. En esta figura comparamos las poblaciones de hongos benéficos del suelo en la caña convencional, que es quemada, y la caña agroecológica, que no lo es. Y vemos que incluso a una profundidad mayor de 40 centímetros, la caña tiene un impacto sobre las poblaciones de hongos benéficos. El mismo patrón exactamente se observa con las poblaciones de bacterias, que son afectadas a una profundidad de más de 40 centímetros por las quemas reiteradas en este cultivo. Si analizamos la biomasa de macroinvertebrados del suelo, vemos que la caña convencional y la agroecológica tienen un comportamiento bastante diferente, con una biomasa siempre mayor en la caña agroecológica, pero la diferencia es mucho más notoria en la estación húmeda, cuando tenemos una biomasa muy considerable de lombrices y de diplópodos que están cumpliendo con el servicio de descomponer la hojarasca
de la caña que en vez de ser quemada se deposita en el suelo. Si analizamos el contenido de materia orgánica de los suelos, vemos que en la caña agroecológica el contenido de materia orgánica es casi igual al del bosque, que es el ecosistema de referencia. En cambio, el contenido de materia orgánica en los suelos que son sometidos a quemas es alrededor de la mitad de lo que sería el del ecosistema de referencia. A estas alturas todos ustedes deben estar pensando que la caña agroecológica produce menos que la caña orgánica, y esto no es cierto. La caña agroecológica produce más caña que la caña orgánica, y este patrón se ha conservado desde 2001 hasta 2012, como se observa en esta figura. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que la caña convencional tiene que ser cortada y renovada cada 6 cortes, a diferencia de la caña agroecológica, que lleva más de 15 cortes sin ser renovada, es decir, a través de la producción agroecológica, la caña está volviendo a ser lo que siempre fue, un cultivo perenne. ¿Qué hace eficiente a la caña agroecológica? Y aquí quiero poner énfasis en que la caña agroecológica es compatible con hileras de palmas nativas e incluso de árboles dentro del cultivo. En realidad es la biodiversidad funcional y los procesos biológicos, la fotosíntesis que impulsa la producción de biomasa, la absorción muy eficiente de los nutrientes, la fijación de nitrógeno y la solubilización del fósforo y otros nutrientes, todo lo cual contribuye a la materia orgánica y la actividad biológica del suelo, que a su vez contribuye también al almacenamiento del agua verde en el suelo, y el control biológico natural. Esto quiere decir que los insumos del sistema no son químicos, son procesos biológicos que dependen de la biodiversidad funcional. La reconversión agroecológica y la restauración del agropaisaje productor de caña, entonces, debe incluir por lo menos estos 3 elementos. Es necesario restaurar los suelos agrícolas, recuperar la materia orgánica y la actividad biológica. También se requieren corredores multifuncionales de vegetación para promover el control biológico natural en la caña de azúcar, y es necesario restaurar los corredores ribereños. Debemos empezar por admitir que restaurar el suelo equivale a mitigar el cambio climático. Consiste simplemente en devolver el carbono donde pertenece, es decir, al suelo. Un aumento de un 1% de materia orgánica en el suelo equivale a almacenar 21.2 toneladas de carbono por hectárea. Y esto para el productor quizás no es muy significativo, pero lo siguiente sí lo es. Este 1% adicional de materia orgánica contribuye a que el suelo pueda almacenar 16.7 litros de agua adicionales por metro cuadrado, 167.000 litros adicionales por hectárea, que tienen un fuerte impacto económico en la reducción del riego en el cultivo. Por otra parte, es factible restaurar el hábitat para aumentar las poblaciones de enemigos naturales. Franjas de vegetación como esta ofrecen refugio y recursos para los depredadores y parasitoides de los insectos plaga en la caña de azúcar. Los enemigos naturales de los insectos plaga requieren recursos complementarios como néctar y polen, que deben estar presentes entonces en estas barreras multifuncionales. Es factible restaurar los bosques en el Valle del Cauca. Este es un pequeño corredor en la Reserva Natural El Atico. La principal barrera no es biofísica, es económica, es el costo de oportunidad de la tierra. Por lo tanto, cualquier tipo de restauración ecológica en este paisaje tiene que estar integrada de alguna manera al cultivo, que es el principal motor económico de la región. La siguiente pregunta es: ¿qué debe ir primero, la reconversión agroecológica o la restauración? Y la respuesta es que tienen que ir simultáneamente. El escenario es muy cercano al lugar donde estamos, una pequeña finca en el municipio de Río Negro, Antioquia. Les voy a mostrar una ruta para la restauración agrosucesional de bosques de roble, que parte de un potrero degradado y termina bien sea en un sistema silvopastoril o en un bosque secundario con robles. Año 1996 se siembran robles, Quercus humboldti y alisos, Alnus acuminata, en lotes de frijol, maíz y arracacha en un terreno que antes tenía un potrero degradado.
Para el 99 teníamos robles de 3 años en un sistema silvopastoril. En el 2005 un sistema silvopastoril aliso, roble, pasto quicuyo, con robles que cobran un protagonismo cada vez mayor en el sistema productivo, como ustedes pueden apreciar en esta imagen de 2009 y 2010. Y luego, esto es una especie diferente, el drago. Este es el punto donde el restaurador y el ganadero tienen que enfrentarse un poco. En este caso, restaurador y ganadero somos la misma persona, o sea que es un conflicto interno. Para conservar el sistema ganadero es necesario eliminar o controlar un poco la sombra para promover el crecimiento de las gramíneas. Pero para que este sistema pase a bosque, lo único que hay que hacer es dejar de controlar la sombra. La segunda ruta conduce también a un bosque secundario con robles a través de un banco forrajero con sombrío. El punto de partida es un potrero degradado que se transforma en un cultivo forrajero utilizando para la labranza del suelo las cerdas gestantes, tractor de alta tecnología. Se establece entonces, en el año 99 vemos un cultivo con hileras de diferentes especies forrajeras. En el año 2005, banco forrajero mixto con sombrío de diferentes árboles nativos. Los árboles nativos van cobrando entonces un protagonismo cada vez mayor en el banco forrajero, y ya para el año 2013 nuevamente tenemos una situación en la que es necesario tomar una decisión: o se conserva la producción de forrajes eliminando un poco el sombrío, o se permite que el sistema siga su cambio natural hacia transformarse en un bosque. Les voy a mostrar a continuación una secuencia de restauración de un corredor ribereño que inicia en el año 1994 con una muy baja densidad de árboles en el corredor. Para el año 98 teníamos un dosel de árboles, pero no un sotobosque. Para el 2005 ya empezábamos a ver un poco la vegetación creciendo debajo de las copas de estos árboles, y para 2013 ya empezamos a ver la fisionomía característica de los bosques andinos a esta elevación. A continuación quiero mostrarles la línea base de esta finca, es decir, el estado en el año 1982, cuando la finca tenía un único fragmento de bosque y era un gran potrero de ganadería extensiva que podríamos describir también como un catálogo de todas las formas de erosión en la zona andina. Para el año 2013 entonces vemos una situación muy diferente, con aquel fragmento de bosque inmerso en una matriz de bosques jóvenes restaurados, y como vemos en esta imagen, los sistemas productivos ya son pequeñas islas dentro de una matriz de restauración. Muchos de ustedes deben estar pensando, claro, esta finca hoy en día produce menos leche. La verdad es que produce más leche, y es una leche orgánica. En el simposio de ganadería de esta tarde podemos mirar en más detalle los aspectos productivos de la finca. ¿Dónde está entonces la oportunidad más grande en términos espaciales para la restauración ecológica? Está en paisajes como estos. En Colombia hay 23 millones de hectáreas de sistemas ganaderos convencionales, donde vemos una muy baja densidad de ganado pastoreando en pastizales degradados semejantes a desiertos biológicos. Todos sabemos que la ganadería ha sido un motor muy importante de degradación de la tierra, pérdida de la biodiversidad, afectación de los ciclos locales y regionales del agua y cambio climático. Sin embargo, tenemos que ser honestos y reconocer que la ganadería bovina no va a disminuir en el corto plazo en América Latina. No vemos todavía una transición masiva hacia una dieta vegetariana. De hecho, la demanda de los productos de la ganadería es cada vez mayor: leche, carne, cueros. Esta actividad está profundamente arraigada en nuestra ascendencia española y portuguesa. Además, es una actividad que con frecuencia es una reacción a los fracasos de la agricultura, es decir, la ganadería hereda los fracasos agrícolas, y por otra parte es un instrumento para consolidar el control sobre la tierra. La ganadería enfrenta grandes retos en un mundo cambiante: producir más alimentos de buena calidad, pero al mismo tiempo reducir todos sus impactos ambientales, promover la recuperación del suelo, ganar resiliencia frente al cambio climático,
producir no solo carne y leche, sino también madera y otros productos forestales, y al mismo tiempo atender la preocupación creciente de la sociedad por el bienestar animal. El principal cambio que tiene que ocurrir para que esto sea posible es un cambio cultural, es decir, lo primero que tenemos que cambiar es la mente misma de los ganaderos y la manera como entienden su sistema productivo. Hablando en términos biofísicos, el cambio consiste en 4 elementos fundamentales, que son aumentar la biomasa y la productividad de las plantas, detener la degradación del suelo y promover su recuperación, proteger el agua y darle un uso racional, y aumentar la productividad animal por hectárea. La doctora Karen nos mostró ayer esta imagen que muestra lo que debe ocurrir en la rehabilitación de las tierras ganaderas. Tenemos que aumentar la productividad y rentabilidad del sistema, pero al mismo tiempo mejorar la generación de bienes y servicios ambientales, y esto nos permite entonces que las tierras frágiles, marginales y estratégicas puedan ser liberadas para la restauración ecológica. Este mismo paisaje que ustedes ven en el Valle del Cocora había sido fotografiado en el año 1911 por el naturalista norteamericano Frank Chapman y un siglo más tarde por Luis Germán Naranjo. Y lo que ustedes pueden apreciar al comparar las dos imágenes es que este paisaje ha ganado cobertura forestal a pesar de que nunca ha dejado de ser una cuenca lechera. Lo que les voy a explicar a continuación se basa en un hecho biológico simple. El ganado bovino no solo come pastos. Cualquier restaurador sabe con mucho dolor que las vacas harán todo lo que esté a su alcance por comerse aquellos arbolitos que hemos protegido con tanto amor. Es decir, hay en la biología del ganado algo que le exige comer alimento diferente de las gramíneas, y en este principio entonces se basan los sistemas silvopastoriles, que son arreglos agroforestales que combinan plantas forrajeras tales como pastos y leguminosas con árboles y arbustos para la nutrición de los animales y usos complementarios. Hay varios tipos de sistemas silvopastoriles que incluyen los árboles dispersos en potrero, las cercas vivas, los bancos de corte y acarreo, y el sistema silvopastoril intensivo, que puede ser pastoreado directamente por el ganado, puede incluir hasta 500 árboles maderables, frutales o de otro tipo por hectárea, e incluye una alta densidad de arbustos forrajeros que son ramoneados directamente por el ganado, junto con gramíneas de alta producción de biomasa. Pero a diferencia de la ganadería extensiva convencional, los sistemas silvopastoriles requieren un manejo muy riguroso, con controles administrativos y ajustes permanentes que se basan en un seguimiento periódico del sistema productivo. Los protocolos de manejo son sencillos, pero son de cumplimiento obligatorio. Este sistema exige, por ejemplo, un manejo muy juicioso de la cerca eléctrica para garantizar un pastoreo muy intensivo pero muy rápido de los animales. Estas rotaciones breves reducen el impacto del ganado sobre el suelo y promueven una rápida recuperación de la biomasa forrajera. La Reserva Natural El Atico, en el Valle del Cauca, fue una hacienda pionera en la investigación de los sistemas silvopastoriles en Colombia en la década de 1970. La matriz ganadera del Atico podríamos describirla como compleja y en alguna medida amigable con la vida silvestre. Combina varias especies de gramíneas con una densidad por encima de los 10.000 plantas de leucaena por hectárea, manejadas como arbustos, 30 a 50 árboles medianos, una densidad menor de árboles corpulentos y algunos árboles emergentes, bien sean maderables o palmas. ¿Cómo varía el contenido de materia orgánica en el suelo en este lugar? Si comparamos sistemas silvopastoriles, potreros convencionales y el bosque como ecosistema de referencia. El patrón es muy curioso en los sistemas silvopastoriles. Vemos que debajo de las copas de los árboles el nivel de materia orgánica es incluso un poquito superior al del ecosistema de referencia, y por fuera de las copas de los árboles es un poco menor, pero es en todo caso significativamente mayor que la situación de línea base del año 1994, cuando todavía esta finca no había empezado, digamos, la transición hacia los sistemas más intensivos. Una finca cercana, que es la Hacienda Lucerna, cambió sus monocultivos de pasto estrella
por sistemas silvopastoriles con leucaena, y al hacer eso logró aumentar su producción de leche, que ya era bastante buena, de 9.000 a 15.000 litros por hectárea por año, pero al mismo tiempo logró eliminar completamente media tonelada de fertilizante químico que aplicaba en el sistema productivo. Entonces, este ejemplo nos habla de un verdadero cambio de paradigma en la ganadería tropical. Por fin estamos entendiendo que la máxima producción de biomasa no se logra en monocultivos de gramíneas sin árboles, sino en sistemas agroforestales complejos que combinan las gramíneas con árboles y con arbustos. ¿Qué papel conjunto pueden jugar la ganadería sostenible y la restauración ecológica en la conservación de especies en peligro? El escenario de esta pregunta es el Magdalena Medio colombiano, en los municipios de Yondó, Antioquia, y Cimitarra, Santander. Y el contexto institucional es el proyecto Vida Silvestre, financiado por Ecopetrol y la Fundación Julio Mario Santo Domingo y administrado por WCS. Este proyecto tiene lugar en dos grandes paisajes en Colombia, que son uno en los Llanos Orientales y el otro en el Magdalena Medio. Me voy a referir únicamente al Magdalena Medio, donde el proyecto se enfoca en la conservación de 5 especies, con 5 organizaciones que se encargan cada una de una de las especies. Está por una parte el paujil de pico azul, están el bagre rayado y el manatí del Caribe, la marimonda o mono araña del Magdalena Medio, y el carreto colorado, que es la especie que debe trabajar CIPAG, una especie extremadamente escasa, casi diríamos inexistente en este paisaje. En el Magdalena Medio entonces tenemos un territorio de alta biodiversidad y endemismo, fuertemente deforestado, quedan muy pocos fragmentos de gran tamaño y al mismo tiempo tiene la desgracia de que sus ecosistemas muy singulares no están representados en el sistema de parques nacionales. Entonces son retos de conservación que hay que atender de una manera diferente. En los ejemplos que he tratado hasta acá, he afirmado que es posible hacer una sinergia entre agricultura sostenible y restauración ecológica. En este caso tengo que ser todavía más drástica, tengo que afirmar que no es posible la conservación en este paisaje si no atiende de alguna manera el tema de las prácticas muy insostenibles de ganadería que vemos acá. Y esto también está asociado mucho con el hecho de que la región del Magdalena Medio es lo que podríamos denominar una frontera interior, o sea, una frontera agropecuaria, pero en el centro del país, caracterizada por el vacío de Estado, la precariedad de las instituciones, la corrupción administrativa, una educación que es absolutamente ajena a la realidad de la región y una economía que siempre ha sido extractiva y que deja en la región una mínima proporción de la riqueza producida. Por otra parte, a la fragmentación biológica tenemos que añadir la fragmentación social. El conflicto social es tan antiguo en el Magdalena Medio como la colonización misma de la región, y la relación entre los grandes propietarios de la tierra y las comunidades ribereñas de los ríos y ciénagas ha sido tensa durante más de un siglo. Existe hoy en día entonces mucha desconfianza entre ambos grupos sociales y ninguna forma de intervención en este territorio puede ignorar esta realidad. La ganadería extensiva es el principal uso de la tierra en el Magdalena Medio, como lo es en muchas otras regiones colombianas, pero es importante también tratar de entender esta situación desde la óptica de los productores. ¿Qué ventajas tiene la ganadería en un territorio con una muy escasa infraestructura de transporte? Pues la demanda del producto está garantizada, pero además, a diferencia de los productos agrícolas, el ganado tiene la ventaja de que es capaz de caminar hasta las vías de acceso, y eso es una ventaja enorme. Por otra parte, es una inversión de bajo riesgo, una inversión relativamente baja por animal, y ofrece una buena flexibilidad en la compra y venta del producto. Pero es esencial entender que existen dos tipos principales de ganadería. Tenemos aquella que es un sistema productivo real y tenemos aquella que es simplemente un instrumento para el control de las tierras, es decir, para la apropiación de los baldíos del Estado. Esto que ustedes ven acá es un baldío del Estado, probablemente una de las 10 millones de hectáreas cuyo destino estaba en juego en las negociaciones de La Habana, y es un palmar de Nolí, una palma en peligro crítico de extinción y además una especie endémica.
Esta palma produce grandes cosechas de frutos oleaginosos muy nutritivos que alimentan a buena parte de la fauna en esta región. Por ejemplo, a los saínos o puercos de monte, que son la presa favorita del jaguar. Lo que vemos acá es la pisada de un jaguar en la mitad de una boñiga de ganado, lo cual nos muestra la coexistencia muy estrecha entre ganadería y los grandes depredadores en este paisaje. Lo interesante de este ejemplo es que al conservar las palmas nolí, se puede garantizar una cantidad suficiente de las presas favoritas del jaguar y por este mecanismo minimizar el conflicto de la depredación del jaguar directamente sobre el ganado. La ganadería tiene entonces muchos impactos negativos en este paisaje, pero quiero referirme específicamente a la tala selectiva de árboles de maderas finas para los postes que separan los potreros. La mayoría de estas maderas provienen de árboles de la lista roja de especies en peligro de extinción. Lo que vemos acá entonces es una cerca muerta hecha con maderas como bálsamo, sapán y en fin, toda una serie de árboles que sabemos que ya están en una situación crítica. Lo que vemos acá podría ser, digamos, el principal cambio que podríamos promover en el Magdalena Medio para empezar a resolver el conflicto entre ganadería y conservación, facilitar la transición desde las cercas muertas hacia las cercas vivas, y técnicamente no es nada difícil, diría yo es extremadamente fácil. Esta cerca viva no la cultivó nadie, se formó cuando las aves dispersoras de semillas se posaron sobre el alambre de púas de la cerca muerta y depositaron las semillas de Silopia amazónica debajo de ella. Los bosques inundables son un hábitat muy importante para la marimonda y la marimonda a su vez, Ateles híbridus, es uno de los 20 primates en mayor peligro de extinción a escala global. Pero hay un problema con la marimonda y es que no sale 1 metro de los fragmentos de bosque. Por esta razón, las cercas vivas pueden empezar a ser parte de la solución para formar corredores entre fragmentos de bosque y empezar a permitir los movimientos de estos monos amenazados a través del paisaje. Esta es nuestra finca piloto ubicada en el municipio de Yondó, en Antioquia, una finca mediana, un mosaico muy interesante de ecosistemas con una pequeña ciénaga en la mitad. Y el método de intervención aquí parte de un ejercicio que es la planificación predial participativa con el dueño del predio. Y todas las acciones que se piensan en este ejercicio combinan la reconversión del sistema ganadero con la restauración de la finca. Es decir, se llega a una negociación sobre cuáles partes deben tener formas más intensivas de producción y cuáles deben regresar a bosque. Yo sé que para las personas de la zona templada esto es muy difícil de creer, pero el bosque que estamos viendo se formó cuando un potrero fue abandonado en la ola invernal del año 2011 y se empezó a regenerar Cordia gerascanthus, que hoy en día tiene una cobertura de dosel de 70% hasta desaparecer completamente las gramíneas. Esta es una situación en la que muy fácilmente podríamos restaurar los bosques si no existiera la barrera legal que impide cortar algunos árboles para hacer una siembra de enriquecimiento. Una parte entonces de las actividades en esta finca, algo que fue negociado con el propietario, es permitir que un potrero que él llamaba El Porvenir, el nombre quiere decir que él estaba pensando en eliminar los árboles de este potrero para volver a sembrar pasto, regrese a través de la regeneración natural asistida a bosque. ¿Y quién vive en el potrero Porvenir? Por ejemplo, viven los monos cariblancos, encontramos muchísimas tortugas morrocoy y es utilizado como sitio de paso por las marimondas. Buena parte entonces de lo que hacemos en esta finca es sembrar muchísimos kilómetros de cercas vivas, para lo cual utilizamos Cordia gerascanthus, entre otras especies. Esto lo hacemos en el sistema silvopastoril, en las vegas de la parte más plana de la finca. Al mismo tiempo tratamos de proteger la regeneración de árboles muy valiosos como el sapán en los potreros y especies también en peligro como el garcero Licania arbórea, que regenera en los potreros y que si no fuera por el uso obsesivo de herbicidas podrían hacer parte del sombrío en los sistemas ganaderos.
Esta es entonces la realidad de un productor de escala grande, pero la realidad de los pequeños productores es muy diferente y exige un método de intervención diferente. Entonces, nuestra segunda finca piloto se ubica en el contexto de los pequeños productores en el otro lado del río, en Cimitarra, Santander, en una población donde las familias tienen pequeñas extensiones de la tierra y donde ubicamos una familia de bajos recursos que, a pesar de sus limitaciones económicas, ya había empezado por su cuenta un proceso de reconversión productiva y restauración de su pequeña finca. En esta comunidad entonces promovimos inicialmente el intercambio de semillas para fortalecer la seguridad alimentaria y para que las personas empezaran a tener bancos mixtos de forrajes. Estamos sembrando un banco mixto de forrajes con un componente muy importante de seguridad alimentaria. Y ya para terminar, ¿qué otros sectores de la sociedad pueden contribuir a dinamizar la restauración integrada a la producción sostenible de alimentos? Pues es la comida, el gran movimiento social de nuestro tiempo, el interés creciente de la sociedad en los productos orgánicos y locales, los alimentos ancestrales, movimientos como el de la finca a la mesa o el de la comida lenta. Muchas personas piensan que local, orgánico y sostenible son modas, pero encontré esta frase de Barbara Kingsolver que lo resume todo. Durante casi toda nuestra historia como especie, es decir, hasta la Segunda Guerra Mundial, los alimentos humanos fueron locales, orgánicos y producidos en forma sostenible. Esa es la forma normal de comer. Es decir, por fin estamos empezando a salir del oscurantismo y estamos regresando a lo que deben ser nuestras fuentes de alimentación. Esta frase es del movimiento de la comida lenta. Este movimiento busca reconectarnos con formas de alimentación más auténticas y reconocer que los agricultores no solo producen variedades de plantas y animales, ellos también producen cultura. Los alimentos, entonces, son parte fundamental de la diversidad cultural y expresan lo que podríamos denominar la ecología singular del sitio. Y esta serie de imágenes entonces nos relata una historia de un terreno degradado en Zitácuaro, México, que fue rehabilitado con un cultivo de nopal y que es la base de una industria muy próspera de masa de tortilla enriquecida con nopal y las muy nutritivas y deliciosas tortillas verdes de nopal. Por lo tanto, la restauración ecológica y la producción sostenible son prácticas de la esperanza porque vislumbramos un futuro mejor como resultados de estos esfuerzos. Son prácticas de la fe porque trabajamos en medio de la incertidumbre y también son prácticas del amor porque buscamos proteger y mejorar la vida de seres humanos y no humanos por igual. Finalmente, una frase de Gandhi: un pequeño grupo de espíritus decididos, unidos por una fe inquebrantable en su misión, puede alterar el curso de la historia. Gracias. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. 10 minutos para las preguntas, por favor. Buenos días Zoraida, muchas gracias por tu presentación, felicitaciones, muy bonito tu trabajo, como siempre. Tengo una pregunta relacionada con la parte de los servicios ecosistémicos que puede prestar la fauna como a estos cultivos, y es relacionado con la visión mucho que tienen los varios productores de alimentos, que ver la fauna como un impedimento para que mi cosecha sea productiva. Entonces la pregunta es más ¿cómo ves como ese balance entre el servicio y la afectación que puede brindar como la fauna? Si ponemos un ejemplo como al cultivo de arroz, y qué se puede hacer de pronto para generar ese cambio como en la visión. Bueno, eso es precisamente un ejemplo del cambio cultural que mencioné en mi conferencia y que nosotros hemos visto muy de cerca
en los procesos en que los productores ganaderos parten del sistema convencional para hacer la transición hacia el sistema silvopastoril. Y ahí tenemos muchos testimonios de productores que cuentan cómo en el pasado, por ejemplo, ellos veían un armadillo en su sistema ganadero y daban la orden de matarlo inmediatamente, y cómo veían con malos ojos la presencia de las aves en la finca. Pero en la medida en que empiezan a hacer la transformación de su sistema productivo y lo observan en mucho detalle, ellos mismos empiezan a ver cómo la fauna silvestre hace contribuciones importantes a la sostenibilidad de la producción. Entonces, en el caso de las aves, por ejemplo, ellos empiezan a entender el papel de las aves en el control de las garrapatas y el papel de la fauna silvestre en el sistema. Y poco a poco se va dando un cambio en el que ellos empiezan a ver a la fauna silvestre como parte del sistema. Esto lo hemos visto incluso, por ejemplo, en algo que puede ser un conflicto muy directo, que es, por ejemplo, la presencia de los felinos en las fincas ganaderas. Vemos como algunos productores ya empiezan a reconocer que pues, los felinos están allí, hacen parte del sistema, y que siempre y cuando haya para ellos otras presas, pues no va a haber tanto conflicto directo con el ganado. En el caso del arroz es interesante porque es que el arroz amigo de las aves y el arroz orgánico tienen un sobreprecio importante. No es el caso de la ganadería, donde el precio de la carne orgánica y agroecológica hoy en día pues es el mismo precio de la carne convencional. En el arroz, mientras tú pagas poco más de 3.000 pesos por una libra de arroz químico, tienes que pagar 10.000 pesos por una libra de arroz orgánico amigo de las aves. Entonces, allí realmente cualquier pérdida que pueda ser atribuible a la fauna se compensa con el sobreprecio. Muchas gracias. Bueno, Soraya, felicitaciones, muy interesantes tus resultados y todo lo que nos has mostrado. Quería preguntarte en qué medida hoy en día se está, de parte de las agencias gubernamentales, ¿no?, de Colombia, se está tomando estas evidencias y estos resultados para diseñar políticas públicas orientadas a implementar estas iniciativas. Hay por fortuna un interés creciente en el tema de la ganadería sostenible. Entonces, poco a poco se van abriendo las puertas para políticas públicas que favorecen la transición hacia una ganadería basada en sistemas silvopastoriles. Yo no soy especialista en el tema de las políticas públicas, entonces te sugeriría, vamos a tener un simposio sobre ganadería sostenible en la tarde, con personas que sí son expertas en el tema y que te pueden responder esa pregunta mucho más que yo, mucho mejor que yo. ¿Sí? Gracias, muy buenos días, muy interesante la conferencia. Aquí, quería preguntarte si de este tipo de experiencias en paisajes de alta montaña han podido pues recuperar, pues normativamente tenemos un reto muy grande y es el tema de la reconversión de las actividades agropecuarias en las áreas de páramo que están en este momento siendo utilizadas. Veo que pues traes unas experiencias cafeteras, unas experiencias de zonas bajas, pero quería preguntarte si en paisajes de alta montaña has podido avanzar en ese tipo de experiencias y cómo ha sido. Bueno, en el área de ganadería sostenible de CIPAB hay algunos investigadores que se han especializado en el trabajo de lo que podríamos llamar alta montaña, que es la zona en el límite con el páramo, que es un reto por todas las limitaciones de tipo biofísico. Sin embargo, poco a poco han ido apareciendo soluciones que son viables en ese contexto. Pero también, como en el caso anterior, yo te sugeriría esperar hasta el simposio de la tarde porque vamos a ver ejemplos específicos. Pero te puedo decir que, por ejemplo, en la zona alta del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca,
por encima de 3.000 metros hay modelos adecuados. No diría pues yo para el páramo, pero por lo menos para la franja un poco por debajo del páramo. Zoraida, yo tengo una pregunta en temas de extensión y es cómo estos modelos realmente pueden también pensarse en microfundios o en pequeñas áreas agrícolas que finalmente es el 70% del campesinado en Colombia. Entonces, pues obviamente que tienen mucho más dilemas en el tema de distribución de cada espacio de la tierra. Claro que sí. Existe mucho la creencia de que es más fácil hacer el cambio con medianos o grandes productores, y eso no es cierto. La verdad es que es mucho más fácil reconvertir una unidad productiva pequeña que una mediana o grande. En el caso de los más pequeños de todos, hay a la vez una oportunidad importante, es que para ellos fortalecer la seguridad alimentaria es vital. Entonces, se promueven sistemas muy diversificados, donde no solamente se atienden, digamos, las necesidades nutricionales de los animales, sino también en el mismo terreno las necesidades de la familia, y esto se puede hacer a través de sistemas muy variados, policultivos, es decir, hay infinidad de modelos adecuados para diferentes zonas de vida y para diferentes escalas. Agradecemos a Zoraida por su intervención. Les queremos dar 2 anuncios especiales, por favor, para que prestemos atención. El primero es que le recordamos a los miembros activos de la REDCRE que la asamblea ordinaria será hoy en el auditorio Manuel Mejía a las 6 de la tarde. Por favor, recuerden, a las 6 de la tarde. Por acá me informan de otro cambio en la agenda. La conferencia de las 9:30 con Néstor Espejo, Fundación Natura, se pasa para las 11 de la mañana. A su vez, la de las 11 la adelantamos para las 9:30, la de Beatriz Miranda con EMGESA de la rehabilitación de hábitats para la fauna silvestre, esa queda para las 9:30. Listo, muchas gracias. Un segundo, por favor. Estimada Zoraida, quiero agradecerte en nombre de REDCRE, Zoraida. Quiero agradecerte en nombre de REDCRE todo el apoyo que nos has prestado durante estos 3 años, por los distintos cursos que hemos desarrollado, por toda la presencia de la red. Realmente tu apoyo ha sido fundamental en el desarrollo pues, que hemos tenido en este último periodo. Y pues te teníamos un pequeño detalle, es un libro de parte del instituto y la bolsita de la red. Gracias nuevamente por tu apoyo. Ha sido todo un placer, con todo cariño. Gracias, Zoraida. Tengo un anuncio adicional para hacerles, otra fe de ratas que tiene el programa. Resulta que la ponencia magistral de las 5 de la tarde del doctor José Francisco Martín Duque, que se titula Restauración geomorfológica minera en España, este no es el título real, ese es el título de su ponencia de las 9:10 de la mañana. El título de la charla magistral es Restauración geomorfológica, una solución eficiente para una verdadera restauración de espacios transformados por minería en Colombia. Gracias por su atención.